creo que es un hecho importante que en definitiva es un poco el comienzo del semestre de cursos del Instituto Artigas, y creo que es significativo la actividad que tenemos hoy para comenzar, ¿no? Me parece muy importante que tomemos un tema digamos, central en las relaciones de Uruguay. Obviamente es un socio en todos los sentidos, en el amplio sentido de la palabra, de la Unión Europea, y creemos que debemos conocerlo, y todos los funcionarios de la Cancillería deben conocer su funcionamiento a profundidad. Esto creo que también para nosotros marca el interés de parte de la Unión Europea y del Consejo del Colegio de Europa en estas actividades. Incluso en una nota personal, yo puedo mencionar incluso con el Colegio de Europa, en la época que los países del este europeo estaban en su proceso de adhesión, yo era embajador en Polonia y tuvimos un contacto muy estrecho con el director de la sección del Colegio de Europa que está en Polonia, supongo que todavía está. Y yo creo que saqué más beneficios siguiendo las negociaciones, que el Colegio de Europa sacó beneficios de mi parte, pero creo que fue una relación muy interesante, incluso a nivel profesional la recuerdo mucho, y participé en actividades en esa sección, creo que no era por la era este europea del colegio. Hablar de la importancia de Europa y de la Unión Europea en particular para Uruguay me parece que es un poco gastar palabras sin necesidad, se autoexplica. Nuestros vínculos históricos y las relaciones de todo tipo son la medida precisamente de esta cercanía en todos los sentidos, obviamente histórica, cultural, económica, en sentido amplio, no solo comercial, sino como fuente de inversiones, y obviamente de alguna manera Uruguay mira más a Europa que otras partes del mundo en general en su vida cultural y en su vida incluso económica, y hasta en sus concepciones ideológicas. Obviamente en estos momentos lo que es tapa de prensa es nuestros esfuerzos para llegar a un acuerdo entre el Mercosur y la Unión Europea. Obviamente Uruguay siempre ha sido uno de los grandes abogados de tal acuerdo, y obviamente es central para nosotros tener ese acuerdo de bloque a bloque, que creo que en la vida de muchos de nosotros, no los nuevos, sino los funcionarios que estamos hace mucho tiempo acá, es un tema permanente, tiene más de 20 años, o sea que algún día esperamos verlo terminar, y esperemos que ese día sea dentro de poco tiempo. Y quizás conviene también subrayar una cosa, obviamente lo que siempre sale más a luz es la parte económica y comercial básicamente, pero tenemos son tres patas, es un acuerdo comprensivo, tiene una pata política y una pata de cooperación que tienen el mismo valor, y eso obviamente la idea es fortalecer y cimentar jurídicamente las relaciones entre los dos bloques, o sea que tampoco debemos olvidar las otras ramas, que a veces son las que hacen menos ruido, pero también tienen la misma importancia. Obviamente tanto la relación bilateral como la relación Mercosur con la Unión Europea justifica y hace necesario tener un mayor conocimiento del funcionamiento de la Unión Europea para nuestros diplomáticos, y especialmente para aquellos más jóvenes, las últimas generaciones, y una de ellas que acaba de entrar. Es importante por eso conocer a este socio, sus instituciones, su política exterior y sus opiniones sobre diversos temas. En tal sentido, espero que estos días constituyan una contribución buena, o muy buena, creo que ya lo puedo anticipar en este sentido, y cierro mis palabras volviendo a agradecer la presencia de todos ustedes, y especialmente la del representante de la Comisión Europea y del Colegio de Europa. Y tampoco puedo dejar para cerrar mencionar
el trabajo del Instituto Artigas del Servicio Exterior en la organización de este trabajo, que es, por más que sea su obligación, lo cumple muy bien. Muchas gracias. Estimados diplomáticos en formación, damas y caballeros, muchísimas gracias también a todos vosotros por acompañarnos en esta inauguración del show que yo espero que va a ser el primero de muchos formaciones diplomáticos que Unión Europea pueda traer a Uruguay. Bueno, durante la preparación para este discurso yo también estaba un poco pensando de mi propio camino, ¿no? al mundo diplomático, de diferentes momentos marcantes que uno puede vivir, de momentos de nerviosismo, ¿no? De la primera reunión que yo me acuerdo tener con el ministro de Comercio Exterior de Perú durante las negociaciones, o sea, justo después cuando se acabaron las negociaciones, convenciéndole de la importancia de las indicaciones geográficas, que es uno de los temas que también hoy en día estamos hablando con Uruguay, ¿no? O de otros momentos, no sé, de algún discurso público, de orgulloso, un discurso público que se acaba con un aplauso al final, ¿no? Este tipo de momentos. O hasta momentos que capaz en su momento son menos orgullosos, pero de buenas memorias, que por ejemplo me acuerdo la primera salida que tuvimos con mi jefe, bueno, con todo el equipo, pero mi jefe estaba sentado a mi lado, y que era el ex embajador de la Unión Europea en Buenos Aires. Y yo por error me saco su cerveza y me lo tomo, ¿no? Que dejó un poco al embajador con mucha sed y de mal humor, ¿no? Pero bueno, pensando en todos estos momentos, uno puede decir que una formación de un diplomático nunca acaba. Es un camino de formación profesional y personal de todos los eventos, de todos los momentos que vivimos. Cada situación que se supera, cada libro que se lee, cada seminario que participáis, todo eso añade a vuestra caja de herramientas que vais a utilizar en vuestra vida profesional. Así que la formación que estamos inaugurando hoy, el funcionamiento de la Unión Europea y las relaciones con Uruguay, eso también yo espero que pueda ser una pieza de vuestra caja de herramientas, una pieza que os ofrece una entrada a la complejidad y la obra maestra al final del día que es la Unión Europea, y también una pieza que completa esta caja de herramientas necesaria para su carrera diplomática y respectivamente de vuestro camino, de vuestros destinos futuros. Pero también una pieza que asegura que las relaciones bilaterales, que siempre han sido muy fuertes, como dijo el embajador Morín, ¿no? Bueno, siempre estoy escuchando que uruguayos hablan de los barcos europeos, etc. Pero bueno, lo importante es también que construimos sobre esta historia, esta cultura del pasado, y también tenemos un futuro conjunto. Ya que nuestro objetivo común siempre ha sido, y creo que es, un multilateralismo eficaz. Este multilateralismo es algo que está bien integrado en la ADN de la Unión Europea. Y por lo que vi en los 3 años que vivo aquí en este país, también está bien integrado también en la ADN de Uruguay. Y la verdad no creo que estamos haciendo esta dedicación al multilateralismo porque es un camino fácil. Desde luego no es un camino fácil. Pero lo estamos haciendo porque, bueno, como lo dijo el secretario general de Naciones Unidas, Antonio Guterres, en el mundo donde los problemas son globales, también las soluciones deben ser globales. Cambio climático, seguridad, migraciones, las crisis regionales, sea políticas, financieras, económicas, todo eso son realidades que necesitan un trabajo conjunto y unas soluciones conjuntas. Eso capaz hoy en día es incluso más importante cuando hay voces que sugieren que el multilateralismo es algo que se puede tomar un poco a la carte, ¿no? En esta parte el multilateralismo me conviene, así que lo tomo, y esta, bueno, no me conviene tanto, así que lo ignoro. Unión Europea, con todas las fallas y deficiencias que pueda tener, creo que ha mostrado en varias ocasiones en qué manera el trabajo multilateral arduo puede traer resultados casi inimaginables para beneficio de todos y para todos. O como bien lo dijo la alta representante de la Unión Europea la semana pasada, durante la reunión con los cancilleres entre la Unión Europea y el CELAC, cuando unimos nuestras fuerzas podemos ser una fuerza global en favor de causas positivas.
No habría Acuerdo de París sobre cambio climático ni objetivos de desarrollo sostenible sin el trabajo diplomático conjunto. La verdad es que el proyecto mismo de la Unión Europea es un proyecto multilateral. Y creo que ni los padres fundadores hubieran imaginado que se va a devolver hubiesen soñado en lo que va a aparecer 60 años más tarde, ¿no? Ya que fue un proyecto interno de resolver unos problemas internos, y hoy en día tenemos un proyecto que está no solo atacando los problemas internos, pero también resolviendo problemas globales. O sea, ¿quién hubiera apostado que un proyecto de reconciliación después de la Segunda Guerra Mundial, 60 años más tarde, inicie, lidere y concluye, junto con sus socios, un acuerdo sobre un desarme nuclear de un país que por algunos fue llamado la mayor amenaza para el paz mundial? Que un proyecto que unió la administración de apenas 2 productos de carbono de cero, 60 años más tarde se vuelve al primer comerciante e inversor del mundo. O que un proyecto que precisó apoyo externo para su reconstrucción interna, apenas unas décadas más adelante se vuelve al primer donante de apoyo al desarrollo humanitario del mundo, con más que 50% de este apoyo. Así que bueno, el multilateralismo es una cuestión de existencialismo no solo para la Unión Europea, pero también para asegurar un desarrollo sostenible para todos, y es un poco a eso lo que estamos apuntando, yo creo, con esta formación. Queremos que los diplomáticos uruguayos futuros entiendan la Unión Europea, cómo funcionamos, qué nos motiva, qué son nuestros objetivos, qué son nuestros problemas también. Todo eso es lo que forma parte de nosotros, porque con todo eso que nos entendemos mejor, podemos funcionar mejor conjuntamente. Y la verdad es que no paramos solo con los diplomáticos, ¿no? Queremos contribuir a un entendimiento más amplio entre las sociedades. Y por eso estamos aprovechando esta semana la presencia de los expertos del Colegio de Europa para hacer otros 3 seminarios. El primero ya esta tarde para la comunidad del sector privado. El jueves lo hacemos para vuestros colegas de otros ministerios, instituciones que trabajan en el mundo internacional. Y el viernes para los periodistas. Y además de eso también estamos elaborando una actividad con las universidades que vamos a desarrollar el próximo año. Y hace un par de meses hicimos conjuntamente con los embajadores de la Unión Europea, hicimos un viaje al interior para conocer mejor al interior y también que el interior nos conozca mejor. Todo eso, digamos, es parte de este proyecto en el cual estamos embarcando, de que no vamos a compartir solo el pasado, pero también el futuro. En fin, volviendo a la formación que estamos inaugurando hoy. No pretendo decir que con esta formación ya vais a saber todo de la Unión Europea, porque no lo vais. Es que algunos de nosotros estamos trabajando ya décadas en la Unión Europea y bueno, no pasa semana que no aprendes una nueva cosa de lo que hace la Unión Europea, de qué problemas tiene o qué soluciones ha encontrado, ¿no? Pero bueno, es una pieza, como he dicho antes, para su futuro de carrera diplomática. Así que concluyo con eso. Les deseo a todos una formación muy interesante y bueno, con muchas preguntas difíciles para los estudiantes del Colegio de Europa, ¿no? Muchas gracias. Esta es una muy grata ocasión porque por primera vez en el Uruguay recibimos al Colegio de Europa o Escuela Diplomática de la Unión Europea. Iniciamos el seminario sobre el funcionamiento de las instituciones y la política exterior de la Unión Europea y en particular las relaciones con Uruguay. Deseo manifestar particularmente mi agradecimiento, el del Instituto, al representante de la Unión Europea en Uruguay, embajador Karl Otto König, porque él realizó ingentes esfuerzos por concretar esta venida. Tal vez incluso por nuestra convivencia en épocas pasadas, cuando él era embajador en el Uruguay y cuando yo estuve en Alemania, también fuimos conquistados por esa idea de cómo en definitiva existe un compromiso fuerte y constante en relación a lo que es la integración, donde ahí nosotros también, el Uruguay, en todo lo relativo a la integración entre regiones, sabemos que no todo pasa por el comercio, pero que sí toma en cuenta valores especiales que impulsan y compartimos, especialmente en lo que refiere a instaurar mecanismos para facilitar y humanizar la vida de las personas en un espacio compartido.
Por ello, es totalmente compatible que debemos construir puentes para estrechar nuestra asociación y hacer frente a los cambios globales. Está claro que si existen mejores condiciones de acceso a nuestros productos, no solamente nos beneficiaremos de ellos, sino que contribuiremos a un mayor acercamiento y dinamismo de una relación que tiene un intenso vínculo histórico. En muchos casos se encamina el bicentenario, que impulsa un recorrido en el tiempo que se plasma en nuestra historia y en los valores culturales. Nos gusta decir que los uruguayos descendemos del barco y la gran mayoría se embarcaron desde puertos europeos. Nuestros antepasados migraron hacia el Uruguay con el único bagaje de sus idiomas, creencias, costumbres y una enorme voluntad por construir en un país lejano, pero que ya miraba con ojos vanguardistas. En momentos que existe un reclamo por más integración real, en medio de un universo radicalizado por condominio de problemas internacionales en la agenda de los países, se hace más necesario lo que iniciamos hoy, de transmitir nuestro encare sobre cómo moldear un mundo que resulte habitable para la gran mayoría. Uruguay, en su concepto de integración abierta hacia el mundo, tiene un compromiso muy marcado en este sentido. Hay acuciantes temas, desde la inmigración, desafíos del contexto comercial, digitalización, inteligencia artificial, innovación y gobernanza mundial, que requieren propiciar un conocimiento cabal en toda su extensión imaginable. En contraposición a estos desafíos, progresan criterios aislacionistas a la restricción de movimientos de personas, el encerramiento, no solo físico, sino también mental, y nuevas prácticas restrictivas que ponen en riesgo el maravilloso avance que se registra en el espacio compartido. Pretendemos, en nuestro intercambio, rescatar experiencias exitosas y enfoques. Por lo general, se llega al objetivo de obviar nacionalidades y levantar barreras de impedimentos en varias jurisdicciones. Esto tiene un impacto positivo en el grado de apertura hacia el mundo que establecen los países, como es el caso de Uruguay. Las acciones terminan derivando en una mayor investigación en ciencia, economía, sociedad civil y administración. El entendimiento de cómo funcionan las instituciones europeas y de qué manera elaboran su política exterior, forma en que se encuentra el relacionamiento del Uruguay con la Unión Europea, está en la agenda del seminario que iniciamos hoy. El contexto complejo y muchas veces desconcertantes también contempla el abordaje de políticas comerciales. Lo hacemos con el entendido que estamos dialogando con el mayor mercado único, con una sumatoria del comercio exterior de sus miembros que lo ubican como la mayor fuente comercial de la actualidad. Confiamos que los diversos campos en que Uruguay lleva adelante su trabajo con el bloque europeo puedan profundizarse a partir del seminario que hoy damos inicio. En especial el objetivo de atender las necesidades sociales y ambientales, fijadas por la Agenda 2030 de la Organización de las Naciones Unidas para el Desarrollo Sostenible, que se viene ejecutando con el apoyo de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, y el Centro de Desarrollo de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico. En nombre del Instituto Artigas, el Servicio Exterior, Academia Diplomática, les damos la bienvenida a todos los integrantes del Colegio de Europa que nos honran con su asistencia a este seminario y confiamos en que seguramente será el inicio de otras muchas visitas que realizarán a nuestro país. Y aguardamos con mucho entusiasmo lo que van a ser el inicio de este seminario en la tarde de hoy, por lo que muchísimas gracias a ustedes por acompañarnos. Es un verdadero placer, y no lo digo por decir. Soy castellano y me cuesta mucho dar halagos, entonces cuando lo digo de verdad. El año pasado empezamos nuestra andadura dentro de este marco de este proyecto, que es el proyecto de diplomacia pública de la Unión Europea, de la mano de la Organización de Estados Iberoamericanos, que nos contactaron para poder empezar, y estuvimos presentes en Colombia, en Brasil, en Argentina y en Perú. Y yo me preguntaba, ¿y por qué Uruguay no está? Y bueno, hecha la pregunta, llegó la respuesta. Uruguay este año forma parte del proyecto y espero que siga, como decía el señor Gorisek, muchos años. Así
así que es un placer para mí estar aquí. Pero creo que es importante que les diga unas palabras, dos puntos nada más. Primero, ¿por qué el Colegio Europa y qué es el Colegio Europa? No sé si ustedes conocen esta institución, pero les hablaré un poco de ella. Y segundo, el programa o los programas, es decir, qué es lo que hemos venido a hacer aquí y con lo que esperamos que podamos satisfacer sus necesidades. Entonces empiezo por la primera parte, el Colegio de Europa. Yo soy, como decían, el director del Departamento de Desarrollo. El Colegio de Europa es una institución que es pequeña y que se creó antes incluso que empezara la Unión Europea o la ICC, la Comunidad Económica Europea, y es decir, fue en el 1949, después del Consejo de La Haya. Y la razón fue muy simple, una razón que estamos ahora mismo, muchas de nuestras las generaciones más jóvenes, olvidando un poco. En 1949 estábamos en una situación en que Europa estaba destrozada y a instancias de personalidades como Winston Churchill o Salvador de Madariaga, ellos creían fervientemente, como yo me uno a ello, es muy fácil decirlo ahora, pero me uno a ello, la educación es una de las herramientas principales para poder intentar mantener una situación de paz y para poder salir de esa Segunda Guerra Mundial, del post-Segunda Guerra Mundial en el que estaba Europa. Y la idea es muy, ahora parece muy fácil, pero bueno, era crear una institución, un lugar donde graduados universitarios europeos de todos los rincones de Europa no solamente estudiaran, pero que vivieran juntos. Y es lo que hemos estado haciendo estos más de 60 años. Hemos estado secuestrando, entre comillas, porque Brujas es un lugar precioso, pero pequeño, aislado, y en invierno ya les aseguro que no hay mucho más que hacer. Entonces estudias, y los tenemos allí 10 meses. Y en Atolín es un poco lo mismo, como decía el embajador, en nuestra sede, en nuestro campus en Polonia, en Varsovia. Y los tenemos allí no solamente para que aprendan qué es la Unión Europea, cómo se toman las decisiones, cuáles son las distintas políticas, para exponerlos a distintas maneras de conocer lo que es la realidad, pero sobre todo para tener una experiencia personal, una experiencia en la que conozcan las tradiciones, las costumbres y sobre todo la forma de pensar de otros europeos y de otros nacionales de otros países. Se reúnen más de 65 diferentes nacionalidades. Se pueden imaginar lo rico que es vivir en una residencia. Tenemos 8 residencias en el centro de Brujas, que tu vecino de un lado sea esloveno y el de arriba sea alemán y el de abajo sea australiano y los de los lados sea un chino y un japonés. Y que estés obligado a vivir con ellos 10 meses, a comer, a desayunar, a hacer trabajos, a pensar, a discutir, a hablar, a coordinar y a llegar a acuerdos, incluso a negociar. Esto a mí todavía me pone los vellos de punta, y eso que llevo ya unos añitos en el colegio. Pero cada generación de estudiantes es un lujo vivirla, y siempre se desarrollan nuevas dinámicas, y obviamente la actualidad se impone, y cuando tenemos estudiantes de Kosovo o de Serbia en momentos cruciales, cuando tenemos gente de Estados Unidos o cuando tenemos gente de cualquier otro país en el que se está desarrollando, se está viviendo historia, pues es muy bonito ver cómo esos estudiantes están abiertos a poder hablar abiertamente y a respetar, sobre todo a respetar las ideas de los demás. Brevemente decirles que, bueno, pues eso, que tenemos 2 campus, que estamos en Brujas y en Atolín, que tenemos una media de unos 350 estudiantes, somos pequeños, somos un instituto universitario de estudios de posgrado, lo que damos son posgrado, ¿no? La misión del colegio tiene 2 partes, una es decir, bueno, la misión conjunta es cooperar con el proceso de integración europeo, y lo hacemos mediante la educación, de 2 maneras, uno mediante los cursos de posgrado, que ofrecemos 6 másters, 5 en Brujas y 1 en Atolín, y por otro es la formación profesional, la formación tanto al sector público como al sector privado en temas europeos, y eso es lo que lleva principalmente mi departamento. Obviamente hay simbiosis y nos relacionamos y nos beneficiamos unos de otros. Los departamentos académicos tenemos unos 200 profesores que llamamos visiting professors. Es lo que se llama la flying faculty. Es una facultad, no tenemos empleados profesores. Seleccionamos cada año unos 200 formadores que son académicos algunos, otros del sector privado y otros del sector público. Desde funcionarios, directores de unidad, jefes de unidad, perdón, o
gente del Ministerio de los Estados miembros o de terceros países, a agentes del sector privado, abogados, etcétera. Lo seleccionamos cada año porque el currículum, es decir, el programa, evoluciona, es un programa vivo y evoluciona conforme y de acuerdo a la realidad de la Unión Europea y de sus políticas. Por lo tanto, cada año revisamos, cambiamos los ángulos, cambiamos el approach o el ángulo, cambiamos a los profesores si es necesario y elegimos a los que creemos son los mejores para poder hablar de esos temas y desde la perspectiva que nosotros queremos tratar o la que creemos que es interesante, combinando pues todo tipo de estructuras y de procedimientos pedagógicos. Es muy bonito ver a los estudiantes cómo se exponen a ver pues a un profesor ex cátedra de toda la vida francés haciendo una ponencia sobre derecho comunitario y en el siguiente hora ver pues estar expuestos a totalmente el procedimiento más anglosajón, mucho más dinámico, mucho más digamos de preguntas-respuestas o de simulaciones de negociaciones o de talleres. Y sobre todo lo que queremos es exponerlos para prepararlos para el día de mañana, para que sepan qué es lo que dicen muchos los ingleses, think out of the box. No es tanto lo que aprendan o lo que puedan memorizar, sino cómo lo piensan, cómo les ayudamos a procesar esa información y a poder utilizarla. Como decía, pues unos 350 estudiantes en Brujas, 120, 130 en Atolín, 200 profesores, y cada año nos formamos unos 4.500 profesionales, tanto como decía del sector público como del privado, sobre todo del sector público más que nada. A partir del 2016, como decía el embajador, nos podemos considerar el único instituto diplomático europeo, únicamente europeo. No quiero decir que, obviamente, las escuelas diplomáticas tienen su labor y es crucial y es importantísima. Nosotros nos hemos especializado en temas europeos y ese es nuestro nicho y nuestra especialización. No nos pregunten de otras cosas igual no sabemos, pero lo que son temas europeos, pues obviamente sí. A partir del 2016 se estableció el máster en Relaciones Internacionales y de Diplomacia y bueno, pues desde ahí estamos formando a muchos de nuestros alumnos que acaban en tanto los servicios diplomáticos de los Estados miembros o de terceros países como en el Servicio Europeo de Acción Exterior. Tenemos también la suerte de ser una institución que ha formado y que sigue formando a profesionales de importancia relevante, desde antiguos primeros ministros, como por ejemplo la primera ministra de Dinamarca, Thorning Smith, o Alexander Stubb, antiguo primer ministro de Finlandia, o Manuel Marín, antiguo comisario. Es decir, la asociación de alumnos, que tenemos ahora más de 13.000, caben muchísimas personalidades y es una especie de red de conexión que se mantiene. Una vez que has pasado 10 meses en el colegio, eso queda ahí. Y bueno, que se lo pregunten al señor Stubb, al antiguo ministro finlandés, que allí conoció a su mujer y desde allí pues ya se formó el amor. Es decir, el colegio coopera en el proceso de integración europea y el proceso de integración a todos los niveles, no solamente sobre se hace mucho recibe la promoción tal, con Menganito, han tenido un bebé, es decir, es una familia y es una experiencia de vida. Solamente apuntar también que para que quede más claro por qué el Colegio de Europa está hoy aquí, no solamente por lo que estaba diciendo, de ser una institución especialista en diplomacia europea, sino que también, gracias al departamento que yo dirijo, que tengo la suerte de dirigir, gestionamos tanto formación, como decía, formación profesional, que hacemos a medida, o participamos también en licitaciones, en procesos de licitación en los que somos una institución sin ánimo de lucro y participamos pues, con transparencia en las licitaciones que hay tanto a nivel europeo como a nivel internacional. La mayoría de nuestros proyectos obviamente son europeos, son de asistencia técnica o son contratos marco o de servicios y en la actualidad estamos llevando a cabo bastantes proyectos en temas diplomáticos y de formación de funcionarios. Damos formación por el lote 1, el contrato con la Dirección General de Recursos Humanos a todos los funcionarios de las instituciones europeas en temas de gobernanza y de legislación europea. Así también formamos a funcionarios del Servicio Europeo de Acción Exterior, tanto a las delegaciones, espero que recibimos alguna solicitud de la delegación de Uruguay,
sobre pues, todo tipo de temas, entre relaciones EU con Unión Europea con otros países, como de no sé cómo se dice en español, estoy un poco contaminado después de muchos años sin trabajar en español, political reporting, o digamos todas las que son tareas o formaciones de diplomáticos son las que desarrollamos ahí. También participamos en presidencias. Hemos llevado varios proyectos en la zona de la política de vecindad, tanto el partenariado sur como el partenariado este, todo el norte de África. Cooperamos con academias diplomáticas de algunos de estos países en los que les hemos estado ayudando, por ejemplo en Armenia, en Georgia o en Azerbaiyán. Tanto la reforma institucional de la academia, desde la gestión a nivel de recursos humanos o de administración, como en la formación, llevando nuestros profesores allí y ayudándoles a reformar la formación y el proyecto, digamos, lo que es el programa de formación de diplomáticos. Y bueno, ahora extendiendo también hacia Oriente, más con la Liga de Estados Árabes, con el Gulf Cooperation Council, con el Consejo de Cooperación del Golfo. Estamos formando también haciendo un proyecto muy bonito, son de embajadores saudíes en la Unión Europea. Nos llegan, son como grupos por regiones del este, los embajadores del este, saudíes del este, de los países del este, de la Unión Europea, y les hacemos una formación en Bruselas, o del sur, o del norte. Tenemos en Centroamérica, con SIECA, la Secretaría Económica de Integración Económica de Centroamérica, también formación para ellos. Y por último, como decía, este proyecto en el que nos hemos embarcado, ya llevamos un tiempo, y en el que estoy muy contento de poder estar en Uruguay estos días. Esto es todo sobre el Colegio de Europa. Si tienen alguna pregunta, por supuesto, estoy a su disposición para contestarlas. Como comentaba el señor Bergek, vamos a tener cuatro tipos de formaciones. El primero, fundamental, obviamente, es en esta casa, en el Instituto Artigas, es la formación diplomática. Durará 4 días, empezamos esta tarde, y empezamos con un bloque. Hemos seleccionado a cuatro profesores del colegio. Empezamos con la profesora Carme Colomina, y hablaremos esta tarde sobre el marco institucional, de la Unión Europea, es decir, no solamente saber qué es la Comisión, qué es el Consejo, qué es el Parlamento, pero también ver cómo determinados la actualidad, como el Brexit, por ejemplo, pues va a afectar o puede afectar ese marco institucional. También veremos pues, que el año que viene tenemos algo muy importante que va a pasar, que son las elecciones al Parlamento. Vamos a ver qué pasa. Yo por lo menos estoy en Ascuas, a ver qué va a hacer. Que vamos a tener. Y bueno, y sobre todo algo que es muy importante, que es difícil incluso para nosotros europeos, es entender el proceso de toma de decisiones. No es algo obvio, es algo difícil, es algo peleagudo, y es algo que tiene que entenderse para poder saber por qué y cómo se toman esas decisiones y a qué atienden esos procesos. Entonces eso lo estaremos viendo esta tarde con ella, además también de ver cómo se organiza el ciclo político en la Unión Europea. También esta tarde, en paralelo, haremos el Business Club, que es en la delegación de la Unión Europea, y eso lo haremos de la mano del ponente que se unirá con nosotros mañana aquí, pero esta tarde empezará, como decía, en el Business Club, es Roberto Ríos. Roberto Ríos es de origen mexicano, vive en Polonia, es un colaborador, es profesor y tiene su PhD de la Sorbonne en París, y lleva cooperando con nosotros y conmigo en particular muchísimos años, experto en comercio. Y de eso estará hablando, por supuesto, del Tratado de Libre Comercio de la Unión Europea y la Comunidad Andina, y viendo ver qué podemos aprender o qué aprendimos, ¿no? Por una parte, ver un poco los acuerdos preferenciales de la Unión Europea, que son más que un mero acuerdo comercial, como decía el embajador, son 3 patas, son diferentes, y va a poner ejemplos claros. Luego hablará concretamente sobre las relaciones de la Unión Europea y la Comunidad Andina, y para terminar, por supuesto, relaciones de la Unión Europea y Uruguay. Estoy seguro que matizará que la Unión Europea es el tercer socio comercial de Uruguay, después de China y de Brasil. Que son temas que a lo mejor hay gente que le sorprende o que no sabe. En Brasil tampoco sabían que la Unión Europea era el principal agente comercial o el principal cooperador comercial, antes que Estados Unidos, mucho antes que ellos. Entonces, como que
no sé, me sorprende que estos temas no lo sepan, el público o los participantes, no digo ustedes, por supuesto. Y en último hablará pues, de los puntos más importantes, obviamente, de discusión en el acuerdo de la Unión Europea-Mercosur. Y eso empezaremos hoy. Creo que es una agenda ambiciosa, pero espero que la consigamos. Y con el apoyo de los participantes, pues que cuento con ello, no por meter presión, pero ya cuento con ustedes, seguro que tenemos un buen resultado. Mañana seguirá el profesor Ríos, eso será aquí, y hablaremos de la política comercial común. Hablemos de la política comercial en general, es decir, de los componentes de una política comercial general, lo que es el libre comercio, lo que son las trabas al acceso a mercados, lo que es la diplomacia económica y comercial. Y luego, posteriormente, en la segunda parte, se hablará más de la política comercial, obviamente, común de la Unión Europea, de la política defensiva y ofensiva, y obviamente de los acuerdos comerciales. Todo eso en mucho más detalle, así que si tienen preguntas sobre esos temas, mañana será el día para resolverlas. Con esto pasamos el miércoles con la profesora María Luisa Sánchez Barrueco, que también es profesora del Colegio de Europa y catedrática de la Universidad de Deusto en España, y con ella hablaremos de la política exterior de la Unión Europea, un tema pues que es harto complicado, así que habrá 4 sesiones divididas en 2 bloques. La primera será la sesión 1, que hablaremos sobre lo que yo he visto que cuando vi la presentación vi DAFO y no sabía ni lo que era, sinceramente, y digo, estoy perdiendo aquí el castellano, que esto no es normal. Claro, es el SWOT que se habla en inglés, ¿no? Que son las debilidades, amenazas, fortalezas y las oportunidades de la política exterior. Así que eso lo vamos a estar analizando. Y además, ¿qué autoridad tiene esa política exterior? ¿De dónde viene y cómo se gestiona? Las competencias exclusivas y las compartidas. O sea, que vamos a ir desgranando un poco todo lo que es ese núcleo duro. Además, también hablaremos de los actores y de los procesos de toma de decisiones dentro de esta política, y luego, mucho más, a lo mejor más dinámico, en la segunda parte, en la que hablaremos de casos de estudio, Ucrania, Kosovo, y en temas de resolución de conflictos regionales en las que la Unión Europea participa. Y para terminar, como colofón, por supuesto, las relaciones de la Unión Europea y América Latina, relaciones Unión Europea-Mercosur y relaciones Unión Europea-Uruguay. Y por último, el jueves hablaremos de un tema en el que yo no soy muy ducho, pero que me parece muy interesante, y que es la agenda digital en la Unión Europea. Entonces, es el mercado único digital de la Unión Europea. Vamos a entender qué es, cómo funciona, cómo se puede fomentar ese mercado único digital entre la Unión Europea y Latinoamérica, y sobre todo también la colaboración en temas de e-commerce. Por último, también entender más cómo se puede fomentar o desarrollar más la cooperación en temas de ciberseguridad, que son temas que obviamente son harto importantes estos días que estamos viviendo y complicados. Así que para eso el jueves tendremos tiempo suficiente con el profesor Manuel Medina, catedrático de la Universidad Politécnica de Barcelona y cooperador y experto en estos temas, con más de 20 años de experiencia, que ha trabajado con el colegio desde hace mucho tiempo. Y con eso cerramos. Por supuesto, luego quedará la entrega de diplomas y las evaluaciones. Bueno, evaluación por ese orden. Primero evaluaciones y luego entrega de diplomas. Así que primero las evaluaciones, por favor, y luego ya entregaremos los diplomas con la ceremonia correspondiente. ¿De acuerdo? Pues ese es el programa que hemos preparado para ustedes, para los que participen, obviamente, en la formación diplomática. Como ya he hablado del Business Club, y comentaré también que tenemos el jueves, en paralelo, la delegación también de la Unión Europea, otra formación, como comentaba el señor Besset, para los compañeros, para otros ministerios, para el público en general, y que llevará a cabo la profesora también Carme Colomina, con la que empezaremos esta tarde, y que serán los retos globales, otro tema también peleagudo, los retos globales de la Unión Europea. Los retos a los que se enfrenta la Unión Europea, que no contentos con que hemos pasado pues no una, sino 5 crisis a las que hemos tenido que hacer frente al mismo tiempo, pues ahora tenemos que ver lo que es la Unión Europea y el post-Brexit, tenemos que ver los populismos, tenemos que ver los liderazgos, tenemos que ver las relaciones con nuestros amigos del norte transatlántico, con Estados Unidos,
que otra palabra no, pero peculiares son las relaciones con Rusia, las fake news y luego, por supuesto, las relaciones de la Unión Europea y América Latina. Así que también otra, creo que muy interesante tema para hablar con la profesora Colomina, que es experta en comunicación y que es en el Colegio Europa da comunicación de la Unión Europea, que también son temas creo que son difíciles de comunicar y para los diplomáticos especialmente, y más en esta época en la que estamos viviendo la época de la e-diplomacy, de todo esto de los social media, de lo que no era, antes no pasaban estas cosas, ahora como un diplomático hace frente a determinadas noticias que aparecen de un día para otro en el Twitter, en el Instagram, en todas estas redes sociales. Esto es fundamental y eso es lo que nosotros también ayudamos a los diplomáticos a poder hacer frente y poder gestionar, que no es fácil. Bueno, que me desvío. Y como último, el viernes tendremos que también será la profesora Colomina, porque también tiene obviamente un background, una formación de periodista. Haremos la formación para los periodistas, la presentación para los periodistas sobre los retos, lo que decía, y cómo informar sobre la Unión Europea y una Unión Europea en transición. Por lo tanto, hablará pues de estos temas que les había comentado. Y así cerramos el paquete de actividades, que creo que es bastante completo, y con esto no les aburro más y les doy muchísimas gracias por su atención. Espero que el Colegio Europa obviamente esté a la altura de los participantes y de las expectativas que tenemos, y lo que sí que les agradecería, se lo repetiré esta tarde a los participantes, es que nos comunicasen inmediatamente si hay algún tema que no esté tratado o que no se vaya a tratar, si hay algo que podamos solucionar, que nos comuniquen inmediatamente, porque si al final el viernes o el jueves se acercan a mí y me dicen, ay, pues el día 2 me hubiera gustado, pues mi nombre es Jesús, sí, pero milagros no hago. Entonces sí que le agradecería que me lo dijeran inmediatamente, porque en ese momento yo puedo hablar con los profesores, podemos cambiar lo que haga falta que cambiar, se cambia. Aquí lo importante es que ustedes obtengan el conocimiento que tienen que obtener y que estén preparados para hacer frente en estos temas, por lo menos los que estamos tratando nosotros, por supuesto. Y luego ya el Instituto Arriagas seguirá con su ardua labor de formarles en la difícil carrera diplomática. Muchas gracias de nuevo, un placer.